Hola, Dios te bendiga. En el rema de hoy quiero compartirte esta palabra. No es lo mismo que Dios te use a que Dios esté contigo. Durante una etapa de mi vida, yo estuve pensando que para que Dios me use, para que Dios me pudiera usar, yo tenía que pagar un precio. Yo tenía que buscarle y pagar un precio en oración, en obediencia, para que Dios me usara, para yo poder ser útil para la obra de Dios. Pero luego el Señor me ha mostrado algo diferente, porque he visto personas que tal vez no han pagado tanto el precio, que tal vez no llevan vidas muy santas ni muy obedientes. Sin embargo, son usados por Dios, son usados para sanar, son usados para reprender y echar fuera demonios. Y en ese momento me he preguntado, pero Señor, entonces todo lo que yo aprendí acerca del precio que hay que pagar para que tú me uses, para que tu gloria se vea sobre mí, ¿es así o no es así? Y el Señor estuvo ministrando a mi corazón esta palabra y me dijo, no es lo mismo que yo te use a que yo esté contigo. Para que Dios te use, tal vez no tengas que pagar un precio muy alto, porque Dios usa a todo aquel que se dispone a ser usado por Dios, a todo aquel que tiene fe, a todo aquel que da un paso al frente para la obra del Señor. El Señor lo usa y por eso es que Dios reparte dones distintos a cada cual y Dios puede usar a una persona aun cuando la persona es muy pequeña, aun cuando tiene poco conocimiento, incluso de la palabra de Dios. Por su gracia y su misericordia, Dios puede depositar un don en la persona y si la persona se dispone para ser usado por Dios, Dios le puede usar. Sin embargo, eso no significa en que Dios se deleite en habitar y estar siempre con esa persona, porque si tú y yo no llevamos una vida de obediencia, una vida de consagración al Señor, de sinceridad, una vida de intimidad con Él, donde poco a poco renunciamos a todas aquellas áreas de nuestra vida que al Señor no le agrada, para que su paz, su reino inunde nuestra vida, para que cada vez el reposo de Él entre a cada área de nuestra vida, pues entonces puede ser que Dios en un momento determinado nos use y luego el Señor se aleje un poco de nosotros y luego el Señor no se quede con nosotros. Y entonces entendí que el precio que debemos pagar no es tanto para que Dios nos use, sino para que Dios se quede con nosotros. Y es porque el Espíritu Santo es santo. Y aunque todos hemos sido sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en todas partes porque Él es omnipresente, la realidad es que Él se deleita en estar cerca de unos y en otros no se deleita de la misma manera, porque llevan una vida sin consagración, porque no son igual de obedientes y sensibles a la voz de Dios. Y realmente lo más lindo, lo más precioso, no es que Dios te use, es que la presencia de Dios está en tu vida. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, Dios te va a usar, Dios te va a bendecir y va a bendecir a otros a través de ti. Pero la diferencia es que la persona que tiene la presencia de Dios entra en el reposo de Dios. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, tú sientes la paz de Dios. Hay una atmósfera de paz que te envuelve, hay una atmósfera de gozo que te envuelve. Y aunque vienen momentos duros, momentos difíciles, los puedes superar rápidamente porque estás tan cerca de Él que lo único que tienes que hacer es rendirte a sus pies. Lo único que tienes que hacer es llorar en su presencia y automáticamente Él viene, Él te consuela, Él te abraza. Cuando tienes la presencia de Dios contigo, puedes disfrutar no solamente de una vida sobrenatural, sino de una vida bendecida, victoriosa, llena de gozo, llena de paz. Por eso es que Moisés le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar, yo no quiero ir. Y el Señor le respondió, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando la presencia de Dios está contigo, la presencia de Dios te da descanso. Te da descanso ante las vicisitudes de la vida, te da descanso ante las aflicciones, ante todo lo que pueda pasar a tu alrededor. La presencia de Dios es el tesoro más precioso que tú y yo podemos tener. Y por ella es que sí tenemos que luchar. Por ella es que sí tenemos que doblegar nuestra carne. Porque nosotros por nuestra carne, por nuestra humanidad, nos tendemos a separar de Dios. Tendemos a repeler a Dios. Tendemos a contristar al Espíritu Santo con nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra incredulidad. Sin embargo, cuando tú y yo oramos, ayunamos, vigilamos, leemos la palabra, empieza un proceso de transformación en nuestra vida, empieza un proceso donde velos se quitan
quitan de nuestros ojos, empieza un proceso donde empezamos a activar el espíritu nuestro, la carne empieza a menguar y nos volvemos más atractivos, nos volvemos más agradables a la presencia de Dios. Y ese es el precio que tenemos que pagar, el precio de hacer morir lo terrenal en nosotros, el precio de humillar nuestra carne, nuestro ego, el precio de ser obedientes. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo se deleite en tener comunión con nosotros y nos pueda envolver en su paz. De nada sirve que Dios de vez en cuando te use si al final el Señor no puede cohabitar contigo a causa de las cosas de tu carne. Eso al final ni siquiera garantiza salvación, porque el Señor dice que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos. Es decir, que fueron usados por Dios, y Dios le va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, hoy te exhorto, amado hermana y hermano, no pagues el precio para que Dios te use, paga el precio para que Dios esté contigo, para que su presencia habite contigo en tu corazón, para que su presencia te acompañe, para que donde quiera que tú llegues, su presencia esté contigo. Cuando tú cargas la presencia de Dios, tú eres como el arca de Dios. Cuando tú cargas la presencia de Dios, aunque tú no quieras, aunque tú no te lo propongas, aunque no haya un culto, donde quiera que tú llegues, la presencia de Dios va a transformar el ambiente, la presencia de Dios va a transformar en la atmósfera. Sin embargo, para que esa presencia de Dios cada vez inunde más y más nuestra vida, cada vez se integre más con nosotros, tenemos que menguar, tenemos que morir, tenemos que sacar y arrancar de nuestra vida todo lo que Dios no le agrada, y entonces vamos a estar llenas del Espíritu Santo. Entonces vamos a rebosar de gozo y de paz, no importa cuáles sean las circunstancias. Espero que esta palabra, este rema, te haya edificado y te haya exhortado a pagar el precio de cargar la presencia de Dios, de que el Espíritu Santo esté contigo, no solo te use, sino que habite y pernocte y se quede en tu corazón. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente programa para seguir aprendiendo más y más de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Chao.